De todas las personas que aspiran a un cargo público en estas elecciones, hay casi 300 que tienen procesos pendientes con la justicia. Según el diario El Comercio, 140 tienen procesos penales frente al Poder Judicial y 159 procesos civiles. Uno puede llegar a acostumbrarse a coyunturas como la de la pandemia, a convivir con el virus. Lo que no podemos tolerar es este virus político, corrupto, que ya hemos normalizado demasiado tiempo. Eso sí hay que erradicarlo. Mi nombre es Renato Cisneros. Aquí empieza Sálvese quien pueda. Es imposible no estar indignado con el tema de Martín Vizcarra, no solamente por lo ocurrido, por el hecho de que haya recibido la vacuna de Sinopharm en octubre del año pasado, a escondidas de la población, escondido en Palacio de Gobierno, sino por el relato con que él ahora pretende salir bien librado de este escándalo, diciendo que él participó del ensayo clínico, cosa que ha sido desmentida por la doctora Pilar Macetti, y diciendo que no estaba obligado a dar esa información como el resto de voluntarios. Mentira, porque muchos voluntarios compartieron esa experiencia con sus seguidores en las distintas redes sociales. Creo que por honor el señor Vizcarra debería pedirle perdón a la población, por lo menos a los seguidores que todavía tiene, que, si me permito sugerirles, lo piensen bien, si el próximo 11 de abril estaban pensando respaldarlo electoralmente. Creo que el señor Vizcarra, más allá de los temas que tiene pendientes en la fiscalía y de las sanciones políticas que pueda recibir por las cosas que hizo como gobernador regional o como presidente, creo que merece una sanción electoral, porque estamos frente a un personaje claramente cínico y tremendamente traidor. Vamos a conversar a continuación con el periodista y columnista del Comercio, Fernando Vivas, cuyo análisis de las coyunturas políticas suele ser muy acertado. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto de reencontrarte, de ¿Qué verte. tal? De igual modo, Renato, qué gusto de verte y oírte. Sí, pues es que se han juntado en esta coyuntura el tema que más nos interesa, que es las vacunas con el hombre más polémico del país, ¿no? Que es el Martín Vizcarra. Sí, te sorprendió, digamos, creo que la noticia, la revelación tiene algo de sorpresa, pero ya había habido una decepción previa con, pienso, ¿no? En aquellos que habían visto a Vizcarra como un sujeto distinto de la clase política, había habido una primera decepción cuando se anunció su candidatura al Congreso todavía por Somos Perú. Eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta nueva revelación? ¿Qué es lo que más te La- subrayarías como importante? de Vizcarra me sorprenden pocas cosas ya, ¿no? Y Mm, todavía no le pescamos exactamente hasta dónde llega la mentira, ¿no? Porque él está diciendo que es voluntario y que incluso ni siquiera sabía si le pusieron una vacuna real o un placebo y se ha hecho una prueba rápida, que algunos expertos dicen que una que no prueba arroja rápida un resultado. no permite saber si te han puesto o no, si tienes los anticuerpos que genera una vacuna, ¿no? Entonces es un hombre muy mendaz, ¿no? Muy Mm, falaz. A mí más lo que me sorprende y lo que más me preocupa es que pueda contaminarse el rigor de ensayos clínicos que no solo importan al Perú, sino que claro. es algo sacrosanto mundial, porque es la vacuna que va a salvar miles de vidas acá y en otras partes, entonces tú no puedes contaminar, como lo ha hecho Vizcarra, esos ensayos clínicos, pues con la ocurrencia de, oye, llamo al vocero de los ensayos para que me vacune a mí y a mi mujer, ¿no? Sí, porque la Eh, sensación que queda es que hay algunos, ¿no? Privilegiados, favorecidos, que independientemente del personal de primera línea, se han visto sí, sí, pues favorecidos. exactamente. Y el doctor Germán Málaga, que ahorita debe estar muy atribulado este hombre, ha manejado mal el asunto, porque una manera, por más criticable que sea, de salvar esto sería, y me imagino que si ahí va a tender los chinos y Sinopharm van a ir hacia esa explicación, que esto ha sido una vacuna de cortesía, ¿no? Mm. Ya fruto de las relaciones públicas entre un laboratorio, un país, porque es una empresa estatal, y el gobierno con el que quiere buenos tratos, en ese momento no para vender la vacuna necesariamente, sino para hacer los ensayos clínicos. Entonces, en medio de eso, relaciones públicas, vacunas al presidente. La Pero coartada de la cortesía se entiende, pero ¿por qué a escondidas, Fernando? claro, pero ¿por qué? Y lo peor es que ¿por qué
la haces pasar como que es parte del ensayo y del que eres un ensayo clínico, voluntario que no cumple con las reglas de los otros. Los claro. ensayos, lo sabes muy bien, con tantos expertos que has entrevistado, son sacrosantos. Está el prestigio de dos universidades, la Cayetano Heredia y la San Marcos, y algo por encima de esas universidades, que es una de las vacunas que van a salvar al mundo. Mm. Entonces, eso Y es un lo que a mí más me monitoreo, ¿no? Y un preocupa. monitoreo Pero posterior que seguramente no ha seguido el señor Vizcarra ni su esposa. claro, pero yendo a Vizcarra, ¿no? ¿Por qué se hace pasar por voluntario? Porque quiere que la gente no piense que él ha sido beneficiado con una vacuna y que lo que le pusieron es un placebo, ¿no? Mira Mm, a lo que recurre, ¿no? Bueno, que es una estrategia del mismo nivel que recurrir al Congreso que él ha vilipendiado y disuelto para ampararse en él como un congresista que va a tener una mínima dosis de inmunidad, ¿no? Porque ciertamente él ha mm. sido una de las razones, hay que agradecerle por la que los congresistas se animaron a desaparecer la inmunidad. No está desaparecida del todo, pero sí está bastante morigerada, y creo que un poco ha sido gracias a Vizcarra, ¿no? Ahora, No le va. hasta antes de este episodio, parecía casi inminente que el presidente del próximo Congreso iría a ser Martín Vizcarra, ¿no? Porque habían resistido, digamos, la primera ola de críticas luego de que se conociera su postulación. Pero ¿cómo ves tú su capital político de aquí a las elecciones? Falta un mes y medio, poco más, Mire, pero esta es una magulladura seria, ¿no? sí, 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 no, yo lo veo que se va a golpear definitivamente. Y ya que hablaste de ola de críticas, bueno, aquí hay una ola que nos preocupa mucho más, que son las olas del virus. Y El mira, virus. podríamos ver que Vizcarra lideró la lucha contra la primera ola, pero podría sucumbir en la segunda, ¿no? Sí, ¿no? Para hacer un poco de humor negro pandémico. Es difícil medir el capital de Vizcarra, ¿por qué? Porque las encuestas solo miden la intención de voto de los líderes de planchas presidenciales, y él es el número uno de la Mm, lista por Lima, no está medido. Una manera indirecta de medirlo es el hecho que Salaverry no figuraba Salaverry Daniel, que es el candidato presidencial de Somos Perú, no figuraba en las encuestas y empezó a figurar. Eso indudablemente es el efecto Vizcarra, ¿no? claro. Y en Ahora realidad, veremos cómo le va entonces en la siguiente claro, encuesta. El indicador va a ser Salaverry, entonces. pero es un indicador bien indirecto, y además en una tabla donde el no sé, no opina es el gran favorito, y después a lo lejos viene Forza, y después más lejos vienen los otros, ¿no? Entonces, Mm, a Salaverry está con entre 1 y 2, pero ya está entre los que figuran. Hay otros como Rafael López Aliaga, por poner el que más brinca para decir aquí estoy y no figura. Salaverry brinca y sí, ahí está. Y está gracias a Vizcarra. Entonces es un indicador bien, bien mm. indirecto. Ojalá que alguna encuestadora pregunte sobre este hecho para Tendría que, poder medir sí, tendría cómo que ser. está Vizcarra, qué tanto queda de vizcarrismo en el país. Algo debe quedar. Algo debe quedar. Hablando de eso, Fernando, visto en retrospectiva, alguien podría pensar, quizá hubiese sido más inteligente, estoy pensando en la oposición a Vizcarra, más inteligente dejar que termine su gobierno en julio y en julio se iba a convertir en un procesado ya oficialmente y sin ninguna cuota de poder, por cierto, ¿no? Pero no parece una jugada, vistas hoy las cartas, ¿no? Que ya están sobre la mesa, no parece una jugada muy inteligente haberlo vacado, porque en julio tendrá sin duda una curul y una pequeña o no tan pequeña cuota de poder que nuevamente lo va a empoderar. ¿No hubiese sido más inteligente dejarlo terminar el gobierno? ¿O tú crees que sí, que estuvo bien que se le haya vacado, más allá de cómo se fraguó esa No, vacancia? sí, sí, sigo pensando que fue un intento deplorable esa vacancia, Mm, porque nos ha costado mucho, ¿no? Probablemente el propio Vizcarra sí se quedaba, de pronto sí llegaba a comprar vacuna, porque no dudo que tenía 2 dedos de frente para saber qué será la vía, y se estaban haciendo tratativas, pero la turbulencia política alejó eso, y Sagasti demoró unas semanas en retomar negociaciones y llevarlas a buen puerto, ¿no? Entonces, sí, nos ha costado bastante mm. la vacancia de Vizcarra. Eh, yo lo que creo con este personaje, ahora viéndolo en perspectiva, antes
solo tenía sospechas, ahora ya la silueta está clara, es que es un personaje que nace, vive y le espera un futuro en función de la judicialización de la política. O sea, él llega no por la vía a la presidencia, quiero decir, no por la vía de las elecciones, sino de la vacancia de PPK. Se judicializa el liderazgo de PPK, entonces cae, a él le interesa que caiga PPK, ya sé claramente que quería ser presidente, lo es, y se mantiene en liderazgo guerreando contra el Congreso y usando el extremo de las normas legales del país, ¿no? Esa disolución, que es constitucional, pero bien forzada, ¿no? Sí, sí, sí. Quiso adelantar las elecciones, La convocatoria de puso un referéndum, ¿no? referéndum, o sea, utilizando mecanismos judiciales extremos y por lo tanto también su vigencia va a depender de que sus enemigos políticos judicialicen su caso y ahorita están viendo la forma de bajarlo del carro con alguna acusación constitucional, que creo que va por ahí en lugar de que se pongan a fastidiar a este gobierno por lo que ha hecho Vizcarra, que ahí sí ya veo pues es extrapolar, ¿no? Sí. Este gobierno pídenle, exíjanle desde el Congreso otras aclaraciones. Pero Hablemos del Congreso, porque me interesa tu lectura del papel que está jugando el Congreso en este escándalo. Pareciera nuevamente que pierden la oportunidad de ponderar la realidad, ¿no? Donde lo más importante sigue siendo, por supuesto, el tema de la vacunación y el avance de la pandemia. Hoy Edgar Alarcón ha citado al doctor Germán Málaga y en general hay una preocupación en el Congreso por dilucidar este tema. ¿Te, te decepciona una vez más el sí, bueno, comportamiento tú parlamentario? dirías cuál es el papel. Este Congreso no tiene papel, tiene papelones, ¿no? Es un papelón más. Congreso que, por cierto, es hijo de Martín Vizcarra. Lo Este, cual es la, una dis- ironía, ¿no? la O quizá disolución, no sí, tanto. sí, un karma, una ironía. La disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019 tenía que llevar a un Congreso peor, porque era como si el Congreso de 5 años lo redujeras en ambiciones y en pretensiones y pusieras a gente que ni siquiera tenía pues expectativa de quedarse 5 años, sino un año y meses, ¿no? Y eso ha sido fatal. Ese Congreso es capaz de hacer más daño que el Mm. anterior. Yo creo que debió hacerse lo imposible por entenderse con el anterior, porque con este no te puedes entender porque ni siquiera hay una sola voz. Y están Son desatados, varios. ¿no? Están a la espera Exactamente. del menor escándalo para nuevamente irrumpir. Negociabas con los fujimoristas, ahora tienes que negociar con varios pequeñas bancadas que se disparan a los pies y donde ni siquiera el vocero y el líder del partido te puede dar la certeza de cuál va a ser su voto. Entonces esa cosa está terrible, todavía son capaces de hacer mucho daño, algunos ni siquiera tienen expectativa en las elecciones, puesto que sus líderes no van a saltar la valla, o ni Ujú. siquiera tienen líderes como el FREPAP, ¿no? Que solo corre con lista al Congreso, eh, eh, y la mayoría de ellos, como no van a repetir en el Congreso, ya hasta ven difícil una carrera futura como alcaldes o gobernadores regionales, entonces quieren aprovechar, ¿no? Carpe diem, aunque sea en pandemia, ¿no? Carpe Este, diem en pandemia. Eh, entonces, a- es an- difícil prever el papelón que van a hacer. eh, Hablando nuevamente de Vizcarra, aunque en realidad la pregunta es un poco más ambiciosa, porque se ha colocado la sombra de sospecha de un fraude electoral, ¿no? El presidente del jurado salió hace unos días a decir que esa tesis no se puede tolerar, en fin, y sin embargo hay cuestionamientos a la forma en la que los jurados electorales especiales han venido poniendo tachas para que luego el jurado, el Nacional de Elecciones, Sí, sí, las sí, disuelva. ahí los ¿Tú tienes la cuatro. sensación de que hay una posibilidad de fraude electoral o No, no? no creo. No, no, no. Lo Eso no que cambia nada. hay, Mm, lo que hay es algo perverso en la mentalidad de los jurados y de muchos hombres de ley en este país, que es también un aspecto de la judicialización de la política, como se le da tanto valor a la claro. lucha política a través de juicios y de tachas y de escándalos para tratar de sacar de allí alguna acusación contra alguien, entonces pasan a tener mucha importancia los hombres de ley y el jurado electoral
no es una excepción. Entonces, interpretan abusivamente la ley para absolver tachas en contra de los tachados y darle pie a esta gente que medra Sí. creando tachas, tipo Jenny Vilcatoma, tipo una señora que además se llama Mónica Yaya, porque, bueno, ¿No, desde no, hace, no, no te parece que Dios todos mío, deberían no. poder participar y si han cometido alguna irregularidad, luego Exactamente. pagarla Ar- con una multa, en fin, pero que sea artículo la 2, gente, ¿no? Que sea la gente la artículo, que votando los arti- descalifique o los que valide. el pueblo decida y no Exacto. cuatro personas, ni siquiera cinco, porque el quinto que debiera ser el representante del colegio de abogados, como el colegio de abogados está en un lío, no lo nombra, que no es culpa del jurado. Entonces son Mm, cuatro jurados que quieren elegir por 20 millones de peruanos. Digo, ¿no? La población adulta que vota. Entonces, esto es una perversión terrible. Excluyeron a Julio Guzmán en el 2016, la que vez era uno de los pasada, sí, favoritos, ¿ah? Una sí. cosa es, pues, excluir al APRA y a Fernando Olivera, vaya, juntos en la desgracia, pues, en algo tenían que estar juntos, En la desgracia, hermano. porque llegaron tarde, pero uno dice, bueno, no van a saltar la valla, pero tienen derecho, yo les doy la razón, han Pero debido además permitir. pero además, incluso sin participar, les das pie a que se victimicen y a articular un Exactamente. relato que les puede servir en el futuro, Eh, ¿no? Exactamente. Entonces, artículo 2 de la Constitución es un derecho humano la participación política. Mm, Entonces, no puede estar constreñida por tramitología. Ya, pues si llenaron mal sus cartillas, no se olvidaron de declarar una cosa así, no tienes que presumir que es un delito, que ni siquiera que es una falta. Les das un espacio para que lo subsanen, lo van a subsanar y ahí están adentro y que el pueblo mm, decida, ¿no? mm, Entonces, yo me temo que con algunos candidatos menores los han excluido sin mucha pena, sin que ellos griten mucho, algunos no tenían ninguna chance, ni ellos ni sus partidos, pero con Vizcarra, por allí algunos de estos cuatro han pensado votar a favor o en contra, si puede ser cerrarle o no el camino al Congreso a alguien que es el personaje más polémico del país, y yo me temo que ahí se ha politizado mm. el juzgado, pero eso ya queda en su subjetividad. Lo que no veo es que se haya cometido algo ilegal, porque Sí, sí creo que hay que se habla de un cambio que no fue de voto porque el voto no estaba firme y notificado, fue un cambio de opinión que al parecer a uno te de refieres los al reportaje de cuatro. Ustea, ¿no? Lo que Exactamente, uno mm, de los cuatro se ha indignado y por ahí ha soltado, o alguien del entorno de ese ha soltado su indignación para que llegue y se convierta en un buen informe de Ricardo Uceda. claro, Pero esto claro. no es un fraude, es Muy algo que bien. llama la atención, no es un fraude. Se agradece como siempre la lucidez de Fernando Viva. Fernando, muchas Sí, gracias por acompañarnos y seguramente va a haber momentos como este para conversar más adelante. Todavía por queda un mes supuesto. y medio y es un el Perú que vale casi a 2 años, más o menos, quizá más. Un Así es, abrazo. así es. Un abrazo, un gusto verte. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un ratito con el doctor Valverde, que es el presidente de la Asociación de Médicos Intensivistas. ¿Cómo están viviendo nuestros médicos intensivistas esta terrible pandemia? Volvemos con eso en un instante. Voy a conversar a continuación con el doctor Jesús Valverde. Él es médico intensivista y además presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Los intensivistas, los médicos intensivistas, él me corregirá en un instante si es que digo algo equivocado, son aquellos de los que dependen un poco las camas UCI. ¿Cómo está, doctor Valverde? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Gusto de conversar contigo. Igualmente. ¿Es correcto lo que dije? ¿Las camas UCI dependen casi directamente de los médicos intensivistas? Claro, las unidades de cuidado intensivo es el lugar donde elaboramos los médicos intensivistas, ¿no? Ujú. Y dentro de la unidad se encuentran las llamadas camas UCI, todo De las, el personal. de las que vamos a hablar en un instante. Lo primero que quería preguntarle es si ya se ha vacunado. Me imagino que sí. Sí, el martes nos vacunamos en el hospital y la dosis siguiente es en 3 semanas. En 3 semanas. Em,
¿Ocurre algo después de la vacuna? Le voy a preguntar en un instante sobre el impacto emocional que esto está teniendo en el personal médico, pero a nivel orgánico, ¿usted ha sentido alguna diferencia en estos días? ¿Algún No, dolor de no. pronto después del pinchazo? Bueno, en UCI nos vacunan cada cierto tiempo por otras enfermedades, ¿no? Ok, Esta está es acostumbrado. una vacuna más. Es una vacuna más, no duele, no causa muchos síntomas posteriores y ya en menos de 6 horas estás trabajando, ¿no? De la manera más habitual. Y al mismo tiempo, doctor Valverde, no es una vacuna más, ¿no? En el sentido de que ha sido recibida con mucha esperanza. Hemos visto imágenes del personal sanitario aplaudiendo, algunos emocionados, llorando. ¿Cómo ha visto usted a sus colegas, puntualmente a los intensivistas en estos días, ya luego de recibir la vacuna? Una vacuna muy esperada, una vacuna que nos da mucha seguridad, una vacuna que nos fortalece el trabajo que venimos haciendo y nos da tranquilidad y acercamiento a nuestras familias, ¿no? Nosotros estamos trabajando de manera continua durante más de 11 meses y esto ha ocasionado que muchos se alejen de sus hogares, ¿no? Entonces nos Ujú. acerca, nos permite tener quizás una visita más a los domicilios y nos da muchísima tranquilidad, ¿no? Y me imagino que también se obligan ustedes mismos a redoblar los cuidados, ¿no? Porque en algunas personas quizá la primera dosis puede tener el efecto psicológico de sentirse que ya están un poquito inmunizados, pero la inmunidad real llegará más adelante. ¿Le ha pasado en estos días o ha visto colegas que están más empeñosos en cuidarse precisamente para no contraer el virus luego de haber ya recibido la primera dosis? Somos conscientes de que esta primera dosis es el inicio. Hmm, Todavía la inmunidad se da con la segunda dosis y pasados los 30 días, ¿no? Falta mucho. Precisamente en estas semanas son importantes para nosotros para no enfermar, porque pudiéramos enfermar también por el COVID, ¿no? hmm. Pero estamos muy tranquilos, no hemos bajado la guardia, seguimos con los medios de bioseguridad que están dispuestos y esperar la segunda dosis, ¿no? Que creo que ahí ya nos daría cierta tranquilidad para evitar las formas severas del COVID. Doctor, ¿cómo es estar en primera línea? Es decir, ¿cómo describiría usted una jornada típica de trabajo suya, para que la gente se haga una idea del personal que me imagino tiene que sacrificarse, no ver a su familia, eh, estar en contacto todo el tiempo con infectados de COVID? ¿Cómo sería una rutina típica de un médico intensivista en el Perú? Bueno, primero contarte de que esta enfermedad nos ha cambiado la vida a nosotros. Ujú. Si bien es cierto, en UCI han habido medidas de bioseguridad antes de la pandemia, no habían sido tan rígidas como en esta oportunidad. Claro, claro. A lo mucho utilizábamos una mascarilla, ¿no? Una mascarilla. No utilizábamos otras medidas de bioseguridad porque lo ordinario era lavarte las manos, examinar a tu paciente Hmm. y nada más. Y utilizar el estetoscopio, ¿no? El estetoscopio es un instrumento médico que nos permite valorar funciones del corazón, del pulmón, ¿no? Y hoy en día este estetoscopio se ha alejado de nosotros, ¿no? Ya no Hmm. trabajamos con el estetoscopio porque evitamos tener contacto con el Curioso eso, paciente, claro. evitar contacto con el paciente y lo extrañamos a esta herramienta que siempre nos ha servido muchísimo, ¿no? Hmm. Eh, Esta enfermedad cambió totalmente, nos ha permitido utilizar medidas de seguridad muy extremas, ¿no? Ya visto los dispositivos, los mamelucos, los lentes, las mascarillas, las botas, los guantes, digamos mismo astronauta, como nos dicen algunos, ¿no? Algo así. Ahora, Muy doctor, se habla, incómodo. me imagino, ¿no? Debe ser un poco incómodo, pero la responsabilidad es tan grande que seguramente ese tema de la incomodidad pasa a un segundo plano. ¿Están faltando intensivistas en el Perú y en qué porcentaje? Se lo pregunto porque se habla tanto de las camas UCI, de que faltan tantas camas UCI, y a veces no pensamos que para que esas camas estén operativas necesitamos personal especializado en la labor intensiva. ¿Cómo evalúa usted ese tema? ¿Siente que hay desconocimiento de parte de la opinión pública? Y en todo caso, si nos puede decir en cifras, eh, ¿cuántos médicos intensivistas faltan para que todas las camas UCI que tenemos o las que van a llegar puedan estar operativas al servicio de los pacientes que las necesiten? Bueno, esta enfermedad nos ha permitido darnos a conocer, ¿no? Porque éramos una especialidad, Es verdad, digamos, una especialidad que estaba tras bambalinas, ¿no? Éramos es los verdad. médicos Yo nunca he héroes, escuchado hablar tanto tiempo de los intensivistas como en estos meses. así es, ¿no?
Se escuchaba de mucho de las unidades de cuidado intensivo, pero no se sabía que detrás de esto estaba el médico intensivista con todo un equipo multiprofesional. Mm, Bueno, hemos salido un poco del anonimato, ya saben que existe un médico intensivista, saben pues de que no solo trabajamos de manera individual, sino somos un equipo multidisciplinario, mm, porque dentro de la unidad también hay enfermeras, hay técnicos, claro, hay claro. nutricionistas, hay psicólogos, hay fisioterapeutas, todo un equipo que hace que el paciente que esté en condición muy grave se rehabilite, ¿no? Y de manera pronta y se recupere del estado tan grave que está, ¿no? Mm. Nosotros hemos estado trabajando muy intensamente todos estos meses y el equipo multiprofesional también de la misma manera, ¿no? A qué hora entra usted a trabajar y a qué hora regresa a casa? Más o menos para hacernos una idea de lo recargada que es la labor de un intensivista hoy. Mira, nosotros habitualmente antes de la pandemia siempre hemos trabajado en dos lugares, ¿no? Ujú. Trabajamos en la parte pública y en la parte privada. La rutina de trabajo en un hospital es 150 horas al mes, en la clínica muy parecido, pero ahora estamos con una carga laboral que puede llegar exactamente entre 400 y 500 horas al mes, Qué teniendo bárbaro. en cuenta que el mes es 720 horas. La Claro. rutina nuestra es llegar a la unidad 8 de la mañana, recibir el reporte de guardia del colega que está saliendo, hacer algunos ajustes, ingresar a la unidad con todo el equipo, evaluar a los pacientes, dejar las indicaciones, hacer los procedimientos que se necesitan para que la terapia llegue de la mejor Mm. manera, realizar exámenes dentro del paciente, ecografías, lo hace el O sea, intensivista. no descansan nunca, básicamente. No hay poco tiempo para Así descansar. es. Dentro Eh, de la rutina de trabajo, nuestras horas de descanso se han reducido al mínimo, ¿no? Al mínimo, claro. Doctor Valverde, a veces necesitamos de testimonios duros, crudos, para entrar en razón, ¿no? Para captar el verdadero, la gravedad del problema de la pandemia. En todos estos meses, ¿cuál historia de algún paciente o de algún colega lo ha removido más? Lo ha hecho quebrarse, lo ha hecho pensar con rabia tal vez en la gente que no se cuida, que no cumple las reglas, pudiendo hacerlo. No sé si recuerda alguna historia en particular. Sí, yo creo que todos tenemos múltiples historias que nos han marcado porque eh, no creíamos que esta enfermedad también pudiera vulnerar a nosotros, ¿no? A nuestros compañeros de trabajo. Y es Mm, ahí donde uno no olvida, ¿no? Sí tengo historias, hemos tenido compañeros de trabajo que han enfermado, que han estado intubados, ¿no? Que han estado conectados a un respirador. Siempre la pregunta de rigor es, antes de intubarlo, si voy a despertar, si voy a salir de esto, ¿no? Obviamente hay que darle la confianza y seguridad de que se va a realizar la recuperación del paciente. ¿Se le han Hemos muerto muchos perdido, colegas? ¿Se le han muerto muchos colegas? han fallecido colegas. Sabes que en el Perú es uno de los países más golpeados con Sí, médicos, sí. precisamente, ¿no? Cerca de 300 médicos que han fallecido en esta pandemia. Pero cercanamente colegas intensivistas sí hemos tenido en nuestro hospital, ¿no? Mm. Falleció un colega nuestro. Bueno, lamentablemente no se pudo hacer más, ¿no? Muy golpeado, lastimado, y eso nos ha dado mucho en la moral de los que trabajamos acá, ¿no? Entonces Y hemos tenido que levantar cabeza. esa moral no se amilana un poco, no se viene un poco abajo cuando ve que la gente no respeta el toque de queda o que pudiendo quedarse en casa, igual salen y hacen un poco su vida tal cual antes de la pandemia. ¿Qué se siente trabajando donde usted trabaja, expuesto al virus como está, cuando ve estos comportamientos? Sí, hay mucha impotencia, hay mucha rabia, hay mucha desazón, porque mientras uno está batiéndose adentro de las papas quemas, la gente afuera está haciendo una vida más normal, pensando de que esta enfermedad no le va a llegar, ¿no? Pero Mm, hoy en día sabemos pues que todos estamos vulnerables a esta enfermedad, y los jóvenes, ¿no? Que antes se creían, digamos, la fuerza del grupo etario que no se iba alcanzado por esta enfermedad, nos han llegado mucho acá, ¿no? Entonces, mm. ya sabemos que todos estamos expuestos a esta enfermedad y con una forma que era muy comprometedora, ¿no? Hace un instante usted decía que esta enfermedad les ha cambiado la vida. Yo pensaba en si se las ha cambiado tanto que luego, más adelante, tal vez, quizá necesiten algún tipo de terapia psicológica. Es decir, ustedes ven morir a la gente. Hay mucha gente que entra a la UCI, que es intubada, que guarda la esperanza de salir de eso y no sale. Y ustedes son testigos presenciales de ese drama. Y
lo tienen que cargar, ¿no? Entonces me preguntaba por el estado psicológico, por la salud mental también de los intensivistas. No sé si se habla de eso en el día a día o si lo ha pensado usted en algún momento. Claro, mira, Renato, en cuidado intensivo siempre han fallecido pacientes, ¿no? Claro. Nuestra tasa de mortalidad antes de la pandemia siempre ha estado entre el 20 y 30%, ¿no? Porque hay pacientes que no se puede hacer ya mucho en una situación muy crítica. En esta pandemia, cuando empezó la enfermedad en el mes de marzo, nuestra tasa de mortalidad llegó hasta el 90%, ¿no? En Ujú. estos pacientes. Una impotencia, una rabia, temor, ¿no? Mucho temor, porque veíamos que todos los que llegaban acá fallecían. Definitivamente eso ha marcado mucho, ¿no? En la personalidad de todos. Nosotros nos creíamos pues unas personas que ya lo habíamos visto todo, ¿no? Yo tengo cerca de 19 años en especialidad, Y pensó yo que ya lo había creía visto haberlo, todo. yo creía haberlo visto todo, te digo, o sea, honestamente, había visto mucho sufrimiento en otros momentos, en otras circunstancias, con familias, y creí que ya la muerte era un tema de que era muy conocido por nosotros, Casi y rutinario. pues, por supuesto, ¿no? Pero ahora la situación es totalmente distinta, ¿no? Estos pacientes llegan hablando, llegan conversando, llegan conscientes, llegan en una situación muy grave desde el punto de vista respiratorio. Y de pronto, Y, y de pronto entran a ventilación mecánica preguntándote si van a salir de esto, ¿no? Intubados, conectados al respirador, dormidos. Y ves que día a día esa situación es como una velita que se va apagando de a poquitos, ¿no? Que no puedes hacer mucho, ese pulmón se sigue comprometiendo y a su vez compromete otros órganos y el paciente se pierde. Pero así como esto, han habido pues mucha experiencia en el camino. Hoy te podría decirte que la mortalidad o la letalidad en la unidades de cuidado intensivo en Perú está en alrededor del 30%, ¿no? Hemos 30% de logrado letalidad en las UCIs del Perú, ¿no es cierto? en la Rusia y el Perú, o sea, estamos dentro del estándar mundial hoy en día, ¿no? Doctor, Y para ir pues terminando, ¿le parece que la jornada de vacunación o las jornadas de vacunación se están llevando correctamente? Hay algunas quejas, ¿no? Algunas protestas. Nos han llegado varios mensajes aquí al programa. Hola Renato, me escribe una seguidora. Soy hermana de una interna de medicina del Hospital María Auxiliadora. Ellos también tomados en cuenta para la vacunación y resulta que ayer dieron el rol y no figuran y no los van a vacunar. Chicos que tienen un seguro mediocre que no les cubre casi nada, les prometieron seguro de vida y seguro completo y eso no ha sucedido y han ido toda la pandemia a su suerte y ahora no los van a vacunar. Hay muchos estudiantes contagiados, bueno, etcétera, ¿no? Continúa el mensaje. ¿Estaban ocurriendo esas cosas también? ¿Usted las ha detectado, las ha visto en el entorno en el que trabaja? sí, a través de comunicaciones internas nos ha llegado mucha información, también a través de ustedes los periodistas. Ha habido mucho desorden, es cierto, ¿no? Ha habido mucho desorden, sobre todo en algunos hospitales grandes donde pues se mueve muchísimo personal. Pero la esperanza y la información que tenemos dentro del Ministerio de Salud es que todos se van a vacunar. O sea, que mucha paciencia, ya llegó la vacuna. Quizás hoy día no se van a vacunar, mañana sí, pero todos van a ser vacunados, ¿no? Esa es la indicación que tenemos desde el ente superior. Doctor Valverde, le agradezco muchísimo por estar con nosotros estos minutos aquí en Sálvese quien pueda y creo que su testimonio va, va a tal vez cambiarle la vida a alguna persona que no cree en la gravedad de la pandemia y que luego de escucharlo seguramente va a cambiar de opinión. Muchas gracias. Aquí, Renato, muchas gracias. Una pausa, regresamos en un ratito. Muy bien, llegamos al final. Antes de irnos, queremos agradecerle a nuestro auspiciador, Interactiva School. Gracias, Interactiva, por estar con nosotros aquí en Sálvese Quien Pueda, una plataforma educativa para que todas las personas que interrumpieron su educación primaria o secundaria puedan retomarla de manera virtual. Gracias, Interactiva School. Vuelve Josefina Tausen, en realidad llega, ¿no? No vuelve, sino que llega. El próximo miércoles va a estar con nosotros Josefina, así que todos sus followers, seguidores, hinchas, fans, adus, que sepan que ya llega Josefina al programa. Antes de irme, quiero recordarles que tienen que suscribirse en el canal de YouTube, activar la campanita para que sepan cuándo hay material nuevo y seguirnos en Twitter, en TikTok, en Instagram, darnos like en Facebook. Toda la descripción de las redes la pueden encontrar al pie de este video. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, lávense las manos, usen doble mascarilla, mantengan la distancia social y hasta que nos volvamos a ver, sálvese quien pueda.
Ya me quito esta vaina, ¿no? Pedro, ¿estás ahí? Fuera.